mortales, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Muerte Curiosa. Estamos aquí en el Panteón Civil de Dolores junto con Javier Vieira una vez más. Gracias por recibirnos aquí en el Panteón. Al contrario, Matilda, qué gusto recibirte aquí. Estoy feliz de verte y de emprender esta aventura a ras de tierra contigo. Yo también estoy muy emocionada de compartir esto con todos los que nos ven y nos escuchan en Muerte Curiosa. Este episodio va a ser diferente a los anteriores porque va a ser literalmente una pequeña vista a lo que sería una visita guiada en el Panteón de Dolores. Así que esperemos que lo disfruten y pues vamos a darle. Muy bien, pues ¿con qué vamos a empezar? Bueno, pues, primero que nada, nuevamente bienvenidos, Matilda. No, gracias a ti por darnos este privilegio gozo de la información y de la historia. No, yo estoy súper feliz de verdad. Y pues bueno, yo quisiera comentarles que estamos en el cementerio, probablemente el más rico, el más tradicional, uno de los más grandes de todo el país, ¿no? Y probablemente también el más icónico de la Ciudad de México, ¿vale? Este cementerio tiene 240 hectáreas de extensión. Okay. Ya, es enorme. Son alrededor de 900,000 fosas, ¿no? Las que más o menos tenemos contabilizadas. Y es un cementerio que tiene muchas cosas particulares. Por ejemplo, es el único cementerio en la Ciudad de México que tiene permitido tener una fosa común, ¿no? Entonces, okay, hay datos como muy interesantes así del cementerio. Es un cementerio que fue fundado en 1875. Este año estamos cumpliendo 150 años, ¿no? Es cierto, acaba de ser, ¿no? Sí, el aniversario del cementerio, ¿no? Felicidades Muchas al cementerio, gracias. Al Panteón Civil de Dolores. ¡Feliz cumpleaños! Sí, 150 cumpleaños, ¿no? 150 cumpleaños. Entonces, pues bueno, es un panteón que tiene muchísima historia, que se remonta a una familia muy particular que es la familia Benfield. Juan Manuel Benfield, que es el fundador del cementerio tal cual, era hijo de un británico que se llamaba William Benfield, que ellos vivían en Inglaterra, y cuando la esposa de William Benfield enfermó de tuberculosis, el médico les recetó literalmente que tenían que venir a vivir a un lugar con un mejor clima que Inglaterra, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? En el episodio anterior de cómo el privilegio que uno tiene de decir, mi doctor me dijo que me fuera a un lugar más soleado y hacerlo. Eso, ¿no? Además de que recalcamos el clima y la comida británica no son los más amables para la salud. Sí. Entonces, pues bueno, William Benfield con su esposa llega aquí en 1835. Y ocurre una tragedia en la familia que tiene que ver con que una de sus hijas se enferma de cólera en el puerto de Veracruz, y como ellos eran anglicanos y los cementerios en aquel tiempo estaban monopolizados por la Iglesia Católica, no permiten que entierren a la niña en un camposanto, ¿no? No puede tener un entierro digno y tienen que inhumarla en a pie de playa, ¿no? Uh-huh. Entonces eso marca mucho a la familia Benfield, que prometen en ese momento fundar un cementerio y además pues le ven el gran potencial de negocios, ¿no? Que tenía esto. Y es hasta 1875 cuando William Benfield, a través de su compañía, que era una compañía que se dedicaba al comercio, obtiene la concesión para fundar este lugar en un terreno que se llamaba Tabla de Dolores. De ahí viene el nombre del cementerio, ¿no? Entonces es el sitio que se escoge. Y pues empieza básicamente a ser uno de los cementerios más importantes en la Ciudad de México a partir de su fundación y uno de los más históricos, ¿no? Siempre les comento que cuando venimos a visitar un cementerio, esto es muy interesante y es una idea de Tel Herrera, vean que están ustedes visitando una necrópolis, o sea, una ciudad en chiquito, ciudad de los muertos, ¿no? Y les comento esto porque, pues, cuando ustedes visitan un cementerio, tiene, como la que acabamos de caminar, avenidas principales, uh-huh, ¿no? Tiene rotondas, tiene fuentes, tiene lugares de referencia, calles, y zonas, por ejemplo, de ricos y pobres, igual que una ciudad,
¿no? Claro, sí, se divide jerárquicamente incluso en los cementerios. Ahí está. Entonces, pues es un muy buen tip siempre para tomar en cuenta cuando se visitan un cementerio, ¿no? Aquí en este punto siempre me gusta mencionarles que en esta avenida principal van a poder ustedes apreciar el mausoleo de la familia de Matías Romero, que Matías Romero fue un político muy importante durante la época juarista y también porfiriana, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue embajador en Estados Unidos, ¿no? Y su mausoleo pues es una de las joyas que se pueden apreciar muy fácilmente aquí en el Panteón. Es un mausoleo precioso, pueden ustedes totalmente ver la herrería, ¿no? Que tiene 2 pavos reales. Así es. En la herrería, está muy interesante. Y lamentablemente, pues los emplomados originales que tenía se rompieron y la gente le fue quitando pedacitos, entonces pues la familia optó por sustituirlos por cristales comunes, como pues los que ustedes pueden ver ahí. Porque no podemos tener cosas bonitas. Así es, el vandalismo siempre. Y es muy interesante, algo que es como un tip también, ustedes cada vez que vean un mausoleo, el mausoleo, digamos, es la capilla que está sobre los sepulcros, ¿no? Pero sí, los restos están debajo del suelo, ¿no? Entonces, en este caso, en la parte de atrás del mausoleo hay una puerta o una reja que se levanta para bajar a la cripta, que es donde están los restos, ¿no? Pero el mausoleo como tal, pues es nada más la capilla encima o la construcción que se hizo encima, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte como de la historia de este panteón. Es un panteón que está lleno de cosas, lleno de gente, lleno de anécdotas, y que pues si ustedes lo visitan se van a dar cuenta de que es muy ecléctico. O sea, en todas las zonas del panteón se pueden encontrar monumentos antiguos con monumentos modernos, tumbas en horizontal y en vertical, algunos sepulcros como muy contemporáneos que tienen ahí impresos equipos de fútbol, o sea, cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar. Eso siempre es muy divertido de ver, los sepulcros, costume made, contemporáneos. Una pregunta, porque la parte de enfrente, esta también fue recientemente vuelta a hacer, ¿no? Claro. O sea, no sé llamarle restaurada, pero tengo entendido que la misma entrada del panteón también está remodelada, por decirlo así. Sí. Bueno, esas oficinas son prácticamente nuevas, se inauguraron hace como un año, un poquito más. Okay. Formaban parte como de todo este proyecto de Chapultepec que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, que incluía también, por ejemplo, la Cineteca que inauguraron acá. Okay, sí. Son oficinas, a título personal lo digo, son oficinas muy feas. La honestidad. Y esto se los comento porque rompen por completo con la entrada tradicional del panteón, que es la original. ¿No? Y además nos quitaron ahí un súper pedazo de explanada que servía para muchas cosas en el panteón. Entonces, uno ya cuando entra o lo ve por afuera o por el cablebús o el puente o lo que sea, se rompe por completo ese misticismo que generaba esa entrada con esas nuevas oficinas, ¿no? Claro. Antes las oficinas estaban todas del lado izquierdo, entrando de frente, ahí estaban apiladas todas las oficinas. Y toda esa zona también en algún momento sirvió para que vivieran aquí las familias de los trabajadores de los panteones, del panteón. Ah, o sea, vivían en el mismo panteón durante pues cuando se empezó a fabricar el panteón. Todavía, construir. Si no estoy mal en fechas, todavía como hasta los años 60, 70, había familias dentro del panteón, ¿no? Aunque ya no estuviera en obra. No, claro. O sea, el panteón ya estaba terminado, pero los trabajadores, digamos, tenían como este privilegio de poder vivir aquí. Entonces tenían la tienda, tenían los lavaderos, ¿no? Tenían así como todo el conjunto de vivienda, ¿no? Mucha gente diría que vivir en un panteón, de hecho existe esta idea, ¿no? En el Feng Shui de que no puedes tener tu casa dando a un panteón porque es malo y vivir en un panteón también. Yo creo que eso pues ya depende de las creencias de cada quien, ¿no? En este caso me parece muy interesante que salgas de tu casa a esto, ¿no? Al panteón, sí. Y además, bueno, hubo un tiempo en el que tuvimos una estación de tranvía, ¿no? Ah, ok. Traía los cortejos fúnebres desde el centro de la ciudad hasta acá, ¿no? Y hay fotografías súper padres donde se ve el tranvía allá afuera de la entrada,
¿no? ¡Ay, qué increíble! Entonces, pues todos esos elementos místicos que tenía la entrada se rompieron con esas oficinas. Por eso me quejo, nada más. No, la modernidad a veces brilla más por su ausencia en ciertos casos. Bien, pues ahora nos encontramos en la mera entrada a la rotonda de personas ilustres. ¿Y qué nos vas a platicar aquí adentro? ¿De quiénes vamos a hablar? Porque aquí hay muchas personas ilustres, ¿no? Claramente. Ok, bueno, pues vamos a dar un recorrido por la crema innata de la historia mexicana, Matilda. Vamos a visitarlos en sus tumbas y vamos a ver qué tanta historia nos cuenta este lugar. Maravilloso, let's go, pues. ¿Cómo? Perfecto. Bueno, Matilda, pues estamos aquí en la rotonda de las personas ilustres. En la mismísima. En la única e irrepetible. Bueno, tengo que decirte que este lugar, desde que se fundó el cementerio, ya estaba destinado a ser una especie de panteón nacional. O sea, una de las condiciones para que se diera la concesión a Juan Manuel Benfield fue que se destinara el sitio más privilegiado del panteón a un lugar donde se descansaran los restos de las personas más sobresalientes de la patria, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, esta rotonda nace prácticamente con el panteón y el primer sepulcro que vamos a tener, ahorita lo van a ver, es de 1876. O sea, se estrena, digamos, o sea, el primer habitante de la rotonda es el general Pedro Letechipía, que llega un año después de que se funda la rotonda y el panteón. Es como el que está inaugurando la rotonda. Así es. La rotonda fue idea de Sebastián Lerdo de Tejada, que ahorita vamos a pasar a ver su tumba, la que yo considero que es la tumba más naca de todas. Ahorita les voy a explicar por qué. Hablábamos de eso, demostración de opulencia post-mortem. De opulencia política, o sea. Sí. Pero, pues bueno, en general la rotonda está compuesta, son 118 monumentos. De esos 118 monumentos, 3 son cenotafios. Que cenotafio lo veíamos contigo. Es un monumento de tipo funerario que no tiene los restos de la persona. Es simbólico de alguien que no está ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, es una rotonda que tiene muchísimo, ¿cómo decirlo? Muchísimo poder y simbolismo político. Yo siempre he dicho que no son todos los que están ni están todos los que son. O sea, en esta rotonda está contada parcialmente nuestra historia. De hecho, contada por el bando liberal ganador durante la guerra civil del siglo XIX. Entonces, sí, aquí hay muchas personas que tienen todos los méritos para estar, pero al mismo tiempo nos falta la otra mitad, ¿no? O sea, todos esos personajes, sobre todo intelectuales conservadores que están desterrados, Lucas Alamán, Joaquín García Balseta, o sea, cantidad de gente que también debería formar parte de esta identidad, ¿no? Claro. Ahora, se entiende porque pues era un momento en el que se quería construir precisamente un ideario político, un discurso político, y precisamente lo que van a ver a lo largo de esta rotonda es que todos los presidentes, no todos, hay unos que no nos hacen caso en lo absoluto, pero hay otros. Eso es importante mencionarlo. Que sí toman la rotonda y quieren dejar aquí como una especie de legado, ¿no? De su ideario, ¿no? Entonces, también volviendo a los presidentes, pues la única manera de que algunos restos sean inhumados aquí o puestos aquí es a través de decreto presidencial, ¿no? La rotonda formalmente pertenece a la Secretaría de Gobernación, pero de todo, o sea, está el panteonzote y este círculo en particular pertenece a Gobernación. Mientras el resto del panteón pertenece a la delegación. Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Y dentro del comité de la rotonda está Presidencia de la República, está la Secretaría de la Defensa, la misma Gobernación, entonces pues es un lugar con un peso político pues muy importante, ¿no? Y pues siempre comenzamos el recorrido haciendo hincapié en esto que tú mencionabas en tu programa la vez pasada, sobre el vandalismo, porque en esta rotonda lo hemos sufrido muchísimo, ¿no? Y se puede ver prácticamente en el primer monumento, que es el de Manuel M. Ponce. Que arrancaron por completo la placa. Se llevaron prácticamente toda la placa, ¿no? Y es algo muy triste porque, pues lo comentábamos también, la rotonda se restauró íntegramente hace unos años y es muy importante empezar a generar cultura en la gente de que respete estos sitios, ¿no? Claro, entonces, porque es patrimonio de nuestra historia, habemos muchos, pues, entusiastas del arte funerario y que nuestro interés reside mucho aquí, pues nos gustaría que también se respetaran, incluso si no es tu nicho de interés, creo que en general regresamos a lo mismo, por eso no podemos tener cosas bonitas, o sea, ¿de qué te sirve arrancarle la placa al pobre Manuel M. Ponce? O sea,
cuando aquí claramente estaría mejor apreciada. Claro, sí, no, y además que se las llevan para venderlas por kilo afuera, o sea, ni siquiera es para coleccionar o para algo así, ¿no? O sea, es de verdad terrible, ¿no? Eso todavía lo entenderíamos más. Un poquito más, ¿no? Pero aún así no vandalicen ni por colección. ¿No? Casi de inmediato tenemos, bueno, aquí está Luis G. Urbina, que le da el nombre al Parque Hundido. Yo vivo muy cerquita de ahí, ¿no? Entonces, cada vez que veo el nombre y la tumba me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y van a poder ustedes notar que cada monumento pues tiene como alguna cosa referente a la persona que está ahí, ¿no? Alguna escultura, algún epitafio, algo como que lo caracteriza, ¿no? Y entonces pues como Urbina era un gran poeta, pues está una musa con una lira, ¿no? Con una lira, demás, justo. ¿no? Y está también nuestra primera mujer que estuvo aquí en la rotonda, que fue Ángela Peralta, una gran cantante de ópera, ¿no? Que esto es importante decirlo, Vicente Fox, que fue curiosamente uno de los presidentes que más nos puso atención, en el año 2003 le cambia el nombre a la rotonda. La rotonda antes se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres. Y ahora, afortunadamente, es de las personas. De las personas ilustres, incluyendo a las mujeres que ya están aquí, ¿no? Por supuesto, eso siempre es muy importante. Qué bueno que alguien hizo algo al respecto. ¿No? Y aunque conservamos todavía en la herrería las siglas de hombres ilustres, ¿no? Pues el nombre se le cambió por iniciativa presidencial y pues maravilloso, ¿no? Claro, sí. Como aquí dice, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, cantó como nadie ha cantado en el mundo. Sí. RIP, literal. ¿No? Maravilloso. Sí. Y una de las que más llaman siempre la atención es la tumba, por supuesto, de Amado Nervo, que era como el rockstar de su época y además a mí me encanta todo lo que escribió Amado Nervo. Llama obviamente la atención por su máscara mortuoria. La máscara mortuoria, el Cristo, el sarcófago que fue donado por el gobierno uruguayo donde él desempeñó misión diplomática. Muy bonito sarcófago, es muy sencillo pero muy lindo. Sí, no, es muy, muy lindo y además obviamente por esta especie como de carpa de emplomado, ¿no? Claro. Que tiene encima. Una anécdota muy padre que a mí siempre me gusta contar cuando visito esta tumba es que la primera vez que yo fui a Madrid, me fui directo a conocer la tumba de la amada inmóvil. La amada inmóvil fue una chica que se llamaba Ana Cecilda Illés, de la que Amado Nervo estaba profundamente enamorado. Okay. Y que muere, o sea, en los brazos de Nervo. O sea, él la está viendo morir, la agonía, la ve morir, después la entierra, etcétera. Y amamos esas historias. Le escribe un poemario bellísimo que se llama La amada inmóvil, ¿no? Donde él está relatando así cómo se le está yendo la vida de los brazos y, Dios mío. Entonces, en Madrid está la tumba de Ana Cecilda Illés. ¿En qué cementerio está? Si no mal recuerdo, está en el de San Lorenzo, en el cementerio sacramental de San Lorenzo. Okay. Y fue bellísimo porque muchos mexicanos van y le dejan un ejemplar de la amada inmóvil ahí. Y yo tuve la fortuna de que cuando fui a conocer esa tumba, no la encontrábamos por ningún sitio, los trabajadores del cementerio y yo no la encontrábamos y sacaron los libros de registro, ¿no? Okay. Y pudimos ver, o sea, cómo se escribió el día que murió, que la enterraron, ¿no? ¡Ay, qué increíble! Y y pues bueno, o sea, toda esta cosa del poemario de la amada inmóvil y demás, y es una historia súper turbia después porque, por ejemplo, Ana Cecil deja una hija que después crece y se parece muchísimo a ella, y Nervo se quiere casar con la hija. Ay, ¿no? Siempre, todo iba bien, o sea, siempre recurren a sus hábitos bien tóxicos después. Era como la reencarnación, ¿no? Sí, no, seguro romantizó mucho eso. No hay nada que le dé más pila a un poeta que una mujer muerta, eso yo siempre lo he pensado. Entonces, el poemario es bellísimo y pues bueno, esta historia de las dos tumbas, ¿no? Nervo aquí y Ana Cecilda Illés allá, o sea, a mí me inspiró mucho a conocer Madrid a través de los cementerios, ¿no? Claro, de hecho ese es un viaje próximo que se hará y seguro en Muerte Curiosa se enterarán. Entonces, te voy a pasar el tip. Muchas gracias por esa información, siempre es muy bienvenida. Entonces, bueno, continúa con algunos sepulcros, ¿no? Aquí yo siempre como que me salto estos, digamos, ¿no? O sea, digo, la gente siempre puede verlos, puede interactuar, o sea, puede acercarse. Pero, bueno, acá está Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño. No, yo tengo una duda de este joven porque es una
es un monumento funerario muy curioso. Sí. Genaro Estrada fue un diplomático mexicano y también un gran escritor. Okay. Que ayudó mucho, de hecho, si ustedes han escuchado o saben un poquito como de diplomacia y demás, hay una doctrina que es la famosa doctrina Estrada, ¿no? O sea, él le dio el nombre a esa doctrina. Fue un funcionario que ayudó mucho, por ejemplo, al exilio español en los años 30 que viniera aquí a México, ¿no? A las comunidades judías en Europa cuando estaba en un momento difícil, que además escribió muchísimo sobre México, y que pues bueno, se le honró con este monumento así que es como una esfera, ¿no? Con un perfil, o sea, una escultura del rostro, ¿no? De él. Pero es una especie de globo terráqueo, ¿no? Ahí está. Haciendo como alusión a su labor diplomática, yo creo, claro, ¿no? sí, ok, está interesante. Sí. Es la palabra que voy a usar, interesante. Hay algunos que no se explican, que son así como, no sé por qué pusieron eso. Que revoluciones artísticas personales pero por ahí. Sí, ¿no? Yo creo que un poco por el aspecto de la diplomacia, ¿no? De acuerdo. Y bueno, esto de Carlos Pellicer, el poeta, ¿no? El poeta tabasqueño. Obviamente se van a encontrar con muchos sepulcros militares, de los héroes de la Reforma y demás. Y de este lado, pues llegamos precisamente a la tumba que les comentaba yo que era como la más naca de la rotonda, la naquez encarnada en una tumba. Porque pues es la tumba. Claro, ya lo puedo comprender. Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Que pues fue como el de la idea de la rotonda, pero además pues dijo, si fue mi idea, pues yo tengo que estar aquí y no nada más voy a estar aquí, sino voy a tener la tumba más ostentosa de todas. Claro, ¿no? pues sí, no esperábamos menos. Corrientes de los políticos que se ha mantenido hasta nuestros días, o sea, intocable. Entonces, pues es una tumba completamente hecha de mármol de Carrara, que donde se muestra a Lerdo de Tejada sentado en la silla presidencial. Ahí pueden ustedes ver esa preciosa representación del escudo nacional y está rodeado por alegorías. Entonces, es lo que te iba a preguntar. Está, por ejemplo, esta figura representa a la patria, o creemos que representa a la patria. Okay. La de allá representa la sabiduría, la de este lado la justicia y de este lado es como, yo tengo así como dudas de si representa como la belleza o representa un poco como la sensibilidad, algo así, ¿no? ¿Quién es el escultor? Ahí dice, ay, Dios, no veo, el escultor, pero bueno, el taller que se encargó de esta tumba está acá. Ok. Está justo aquí. Esta alegoría de la patria me parece que tiene un rostro muy interesante. Sí, y se encargó el taller de los hermanos Volpi, ¿no? Ok. Que estaban en la primera calle de Ayuntamiento, número 633. Que sí es muy ostentosa y demás, pero las esculturas en particular veo, o sea, los ojos de esta mujer, no sé, a mí yo soy una gran fan de los monumentos funerarios, ¿no? Entonces son el tipo de detalles que me gusta observar. Así que bueno, sí, igual ya habrá sido el buchón de su época, pero de menos nos dejó lindas esculturas. Sí, claro, o sea, la tumba es bellísima. Aunque, insisto, pues es como este sentido de ostentación, ¿no? Claro. Y el caso de la escultura de Lerdo, ahí sí también atrás dice, ¿no? Ese Albano, ¿no? 1892, ¿no? De acuerdo. Entonces está el taller y también está el escultor de Lerdo en particular, ¿no? Aunque yo concuerdo contigo, las esculturas son preciosas, o sea, muy particulares, los rostros es lo que más me impresiona. La caída de las telas, ¿no? Los pliegues de las telas, sí. A ver, pasamos por aquí, ¿cierto? Sí. Seguimos de este lado. Me encanta esto que tenga la balanza con la espada. Que es lo de la justicia, sí, ¿no? Sí, claro, pero usualmente como que una está de una mano, una está en una mano, la otra en la otra, y aquí que tenga las dos y está chiquita. No sé, son esos detalles que a mí me llaman mucho la atención. Y además es Lerdo ahí sentado como si él fuera la inspiración. Sí, claro, sentado sobre aquí las 4 alegorías de la justicia y la sabiduría. Y todo, o sea, ahí está Lerdo. Que siempre en la historia le decimos que es el presidente sándwich. Porque quedó entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, o sea, los dos grandes personajes históricos, y de como que nadie se acuerda, ¿no? Entonces es como el sándwich. Y él llega, pone su tumba y dice, ¿cómo que no se van a acordar de mí? Sea, nada más. Bueno, allá atrás está la de Agustín Lara,
que es como una de las más visitadas. Ok. Aquí es cierto. Hay un dato importante que me gustaría mencionarles. Hay gente que es directamente inhumada aquí, por ejemplo, el caso de Lara. Cuando Lara murió en 1970, el presidente decretó que fuera inhumado aquí, ¿no? Pero hay gente que viene después de varios años, hay gente que viene después de ya mucho tiempo, ¿no? Precisamente en este rollo político y demás. Y hay algunos personajes que han estado aquí, pero que después han sido exhumados y se los llevan a otro sitio. Por ejemplo, el poeta Manuel Acuña estuvo aquí y se lo llevaron después a la rotonda de los coahuilenses ilustres, ¿no? Andrés Quintana Roo, Leona Vicario también estuvieron aquí y después se los llevaron al Ángel de la columna de la Independencia, ¿no? Entonces, hay como esos cambios también, ¿no? Sí, eso también lo hemos visto. Hicimos un episodio sobre de qué murió quién, edición Historia de México. Lo mismo pasó con los restos de Emiliano Zapata, ¿no? No están están ahorita en un lugar diferente a su sepulcro original y como conforme van pasando también los reconocimientos, me parece que lo querían pasar al Monumento de la Revolución, pero ahí estaba el hombre que en teoría lo mandó a asesinar, entonces dijeron, no, tal vez no sea la mejor idea. Tuvimos un episodio también hablando un poco de simbología funeraria, nada más de los básicos, y ahorita no sé, esto si no estoy en lo incorrecto, parece ser una hoja de helecho. Ajá, sí. ¿Sí? Ok. Esto me llamó la atención porque en las fechas de este señor tienen el alfa y el omega, como dando a entender que cuando nació y cuando murió, que sabemos que el alfa y el omega están presentes en muchas tumbas, pero nunca lo había visto así. O sea, así como de dando a entender las fechas, pues, de inicio y fin. Ahí está, ¿no? Y es algo que vamos a ver también en otros sepulcros, lo del alfa y el omega. Y es muy interesante esto que comentas, por ejemplo, de Zapata, porque, si tú vas a San Fernando prácticamente es como es un panteón, pero lleno de cenotafios. Los restos ya no están ahí, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el por qué Benito Juárez, a pesar de ser el personaje histórico que fue, no lo llevaron a un lugar más público, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Zaragoza, de Vicente Guerrero, de todos los que estaban ahí. Y yo creo que tuvo mucho que ver la vanidad de Porfirio Díaz, porque a pesar de que lo reconocía como su mentor político y le hizo el hemiciclo a Juárez y demás, no quería que esa tumba tuviera mayor proyección pública, ¿sabes? Bueno, Porfirio Díaz tampoco tuvo la oportunidad, él terminó en Montparnasse, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Sí, pero bien, sí, tendría sentido. ¿No? Entonces, Juárez siendo el principal sí se quedó en San Fernando, ¿no? También según si no me falla la memoria, también él tiene así un monumento funerario hecho de mármol italiano que trajeron, o sea, también tiene acá su super tumba, donde se ve mucho más alto de lo que era en la vida real, pues no sé, igual y dijo, con esto es suficiente, o no sé, tampoco creo que haya sido muy humilde este señor. Hay mucha fake news alrededor de Benito Juárez. Sí, ¿no? Y pues bueno, ahí está, con una gran tumba, pero sin tanta proyección pública en San Fernando, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí podemos pasar, ya está Vicente Lomardo Toledano, intelectual, líder sindicalista, fundador de la CTM, ¿no? Hay algunos monumentos que son como muy alusivos a la persona que está acá, por ejemplo, el capitán Pedro Sainz de Baranda. Esto lo hemos hablado anteriormente también. Aquí tenemos una clara ancla gigante y ahí hay una araña muy bonita, por cierto. Sí, eso se encuentra mucho aquí, y es precioso, es un adorno de la naturaleza. Sí, claro, muy qué bonito, con sus telarañas y todo. Pero sí, esto es como un clásico para que sepan a qué me dedicaba yo. Lo que era yo en la vida, ¿no? Sí. Ahí está Justo Sierra, que también ha tenido algunos embates vandálicos, ¿no? Pero bueno. El tema de las letras. Las letras. ¿No? Entonces, pues Justo Sierra, el gran intelectual del porfiriato, ¿no? Claro. Gracias a Justo Sierra tuvimos PRI y después ahora tenemos al otro partido que no quiero mencionar. Ciertas personas que se mantendrán anónimas. No quiero darle yo promoción. No quiero que mi boca se manche con esas cosas. Esta tumba que siempre es curiosísima, la de María Izquierdo, ¿no? Sí, esta me parece muy importante que la mencionemos, está muy particular. Que es como una alegoría de la propia María sosteniendo su cabeza, ¿no? Me encanta.
Y pues con algunas escenas de lo que ella solía pintar. Era una pintora muy tradicionalista, sí, ¿no? Muy costumbrista en la época en la que estuvo activa. Y que pues siempre esta cosa de ella levantando su propia cabeza es como muy... Yo no, o sea, he visto tumbas raras, pero esto me parece que es la mejor alegoría a tu trabajo que dejaste en vida. No sé, el que sea su propia cabeza es brutalmente poético. Ahí está, pues María Izquierdo, las dos cabezas de María Izquierdo, ¿no? Y bueno, así como un dato curioso, está al lado el doctor Guillermo Haro, que fue el gran precursor de la astronomía en México. Okay. Que era esposo de Elenita Poniatowska, que si va a ver esto la quiero mucho. Saludos si nos está viendo. Pues bueno, ahí está la tumba del doctor Haro. Lo comentaba lo de Elenita Poniatowska porque le escribió ella un libro que se llama El cielo o nada, un título similar. O sea, que rescata mucho como esa figura del doctor Haro, ¿no? Como astrónomo. Debo decir que la tumba del doctor Haro es junto con la del periodista Francisco Martínez, ¿verdad? Se ven muy X al lado de las de María Izquierdo, con todo respeto a los mencionados, e incluso a la del general de división Francisco L. Urquizo. Gran escritor también, ¿no? El novelista del soldado. Del soldado, un gran escritor que fue revolucionario, fue un soldado carrancista que después estuvo en la Secretaría de la Defensa, si no me equivoco, y un escritor muy infravalorado porque de verdad es un gran novelista, ¿no? Entonces ahí está el dato. Aparte de que le da mucha personalidad en general a todas las tumbas que son consumidas por el musgo. Como Highgate, te acordarás. Sí, ¿no? bueno, como yo ahí disfruté mucho del musgo, quería que me consumiera a mí también. Y entonces, bueno, acá está José Pablo Moncayo, el del famoso Huapango, ¿no? Que también es como muy moderno. Y pues lo que tiene ahí es como esa partitura, ¿no? Haciendo alusión a simbólica nuevamente, ¿no? a su chamba. De este lado está José Clemente Orozco, que literalmente es una pared de tezontle, ¿no? ¿Se la trajo? No necesitó absolutamente nada más Orozco para su sepulcro. Y esta es su tumba, que bueno, pues si se dan cuenta, un poco como echándole imaginación, bueno, no tanta imaginación, pero pues el tezontle es como muy característico de los colores que usaba Orozco, de su paleta. Sí, claro, de los pigmentos. Y de las texturas, ¿no? Que él trataba de reflejar en sus obras. Entonces, esto es un buen minimalismo. Yo no soy nada fan usualmente del minimalismo, pero cuando es así, cuando es más alegórico y simbólico, está cool. Y ahí está, ¿no? No necesitó más que un pedazo de tezontle. Justo. O sea, no tenía que hacer tanta cosa. ¿No? ¿Para qué gastamos el tiempo y el dinero? O sea, ahí está. Sí, ¿no? Lo hizo bien, fue buena manera de resolver. Y bueno, de aquí pasamos hasta acá. Esta básicamente, sí, es la única tumba doble que tenemos en la rotonda. O sea, les dieron el privilegio de estar aquí, pero los hicieron compartir para toda la eternidad. Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, autores de la letra y de la música del himno nacional, sí, respectivamente. Claro. Y es la única doble que tenemos aquí en la rotonda, ¿no? ¿Tú crees que ellos sí querían estar enterrados juntos? Yo creo que no, y fue algo así como muy forzado, pero pues en fin, ¿no? Sí, lo mismo pienso yo de bueno, así trabajamos juntos, pero pues para ya estar toda la eternidad al lado uno del otro, pues no lo sé. No, para nada. Pero pues bueno, si los obligaron, pues ya, ¿no? Ahí ya están aquí, no hay nada que hacer. Bueno, las que están acá, esta, por ejemplo, la doctora Herrera me contó una anécdota simpaticísima porque el sepulcro original de Virginia Fábregas creo que se restauró junto con toda, o sea, sí, obviamente se restauró junto con toda la rotonda, pero era diferente. O sea, toda era distinta. La tumba, el material de la tumba era diferente y la nuera de Virginia, doña Fela Fábregas, la productora teatral, llegó y dijo, no, eso no me gusta, y entonces le puso este mármol verdoso que pues, está en cualquier baño, o sea, además como que también desentona como mucho con el resto de los sepulcros, ¿no? Y pues así quedó la tumba de Virginia Fábregas, que cosa aparte, pues tiene un busto bastante bello allá arriba, de menos ¿no? Tiene el busto, ¿no? Exacto. Tengo
duda, porque estoy viendo que aquí en la rotonda tenemos muchísimas máscaras mortuorias. Ajá. Que no sé, me parece que es una característica muy particular de aquí, porque son varios los casos. ¿Habrá una razón detrás de eso? Algo así como igual y son contemporáneos de la misma época y era lo común sacar las máscaras mortuorias para su sepulcro, no sé. Bueno, ahí es como más decisión de quien haya diseñado el sepulcro, ¿no? Ok. O sea, y que son elementos que aportan mucho como a la tumba, al monumento en general. O sea, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, la de Diego, las manos y el rostro de Diego los esculpió Ignacio Asúnzolo, o sea, uno de los grandes escultores de la época, ¿no? Algunos, yo no tengo los datos de quién haya hecho en específico las máscaras mortuorias, pero es como más, si es congruente o no con el monumento, ¿no? Mi duda era por si en la época, si era como un tema común ahora sí que en los monumentos funerarios, como no sé si en esa época era lo común poner las máscaras mortuorias. Sé que eso pasa toda la vida, ha sucedido y han estado presentes desde siempre, pero como aquí estoy viendo varias muy juntas de personas que compartieron líneas de tiempo similares, no sé si habrá sido una especie de corriente arquitectónica. Probablemente sí, porque además pues son grandes personalidades, ¿no? Sí. O sea, aunque no estén aquí, hay sepulcros o monumentos que tienen esas máscaras mortuorias, o las máscaras mortuorias se guardan como piezas de museo, como una manera de preservar ese último suspiro, ese último rostro, como diría Álvaro Mutis, que también Álvaro Mutis ya no está, pero también lo queremos mucho. Sí, pues, y le da como mucho un toque de solemnidad, ¿no? Al sepulcro, ¿no? Como dato curioso, hay en el British Museum hay una máscara mortuoria de Napoleón. Por ejemplo, no es cualquier persona, pero estaba literalmente al lado del baño, o sea, pero bueno, es que son británicos, obviamente lo iban a poner al lado de las toallas sanitarias, ¿no? Pero probablemente. Para mí fue muy impresionante ver la máscara mortuoria de Napoleón en una esquina que nadie estaba pelando. Fue interesante notar eso. Sí, no, probablemente no hubieran hecho lo mismo con la de Wellington, por ejemplo, ¿no? También cuestionable sujeto. Sí, y de hecho, Wellington, yo vivía muy cerca en Londres de Apsley House, donde vivía Wellington. O sea, la pieza más extravagante que tiene Wellington ahí es una escultura de Napoleón desnudo, ¿no? Que además tuvieron reflexionar. Enorme, o sea, preciosa, impresionante, pero como ¿por qué quieres tener a tu enemigo así como en una alegoría del mundo? ¿Qué tal si tal vez mi teoría siempre fue real y siempre estuvo enamorado de él? Es lo más probable. Aparte el duque de Wellington, creo que en las películas lo ponen de cierta manera cuando sus acontecimientos reales fueron muy diferentes. O sea, su participación no fue tan directa. Esa es otra historia para otro momento. Bueno, si algún día ven a Apsley House, si quieren ver a Napoleón desnudo, vayan a Apsley House, ¿no? Si quieren ver su máscara mortuoria al lado del baño, vayan al British Museum. Bueno, aquí está la tumba de Alfonso Reyes, nuestro gran escritor mexicano, o sea, el gran hombre de letras del siglo XX, la columna vertebral de todos los escritores que vinieron después aquí a México, de México, ¿no? Y también de otros países. Borges decía de Alfonso Reyes que era el mejor hispanista de habla hispana, ¿no? Y lo era, ¿no? O sea, era un hombre que... confirmo. Que además, claro, no porque yo dé clases de literatura en su casa, ¿no? Sino que, no tiene nada que ver, pero es que Reyes era extraordinario, ¿no? También fundó, por ejemplo, la Casa de España, que después se convirtió en el Colegio de México, que es hoy por hoy la mejor institución de investigación de ciencias sociales, el exilio español que después dio forma al Fondo de Cultura Económica, o sea, es extraordinario, ¿no? Y como dato curioso, tanto el busto de Reyes como lo que vimos acá con Manuel M. Ponce, el conjunto escultórico, son obra de Ernesto Tamariz, del mismo escultor que hizo el altar a la patria, el monumento a los niños héroes de Chapultepec. Están casi volteándose a ver. Ahí están. Se pueden ver así a la distancia. Y atrás está el doctor Ignacio Chávez, el gran precursor de la cardiología en México. El Instituto Nacional de Cardiología lleva su nombre. Y fue muy curioso porque cuando muere Reyes, Ignacio Chávez es quien da el discurso en este mismo lugar en su funeral. ¿En serio? ¿Quién hubiera pensado que su tumba iba a estar a unos metros? Iba a estar atrás, ¿no? Uno nunca sabe. Igual estás dando un discurso y en unos años estás enterrado, ¿no?, atrás de donde estabas dando el discurso. Ahí estabas, ¿no? Y esta precisamente es la tumba de Pedro Letechipía, la primera que tuvimos aquí en la rotonda,
¿no? Ok. No sé si quieran ver, por ejemplo, la de Dolores del Río me parece horrenda. Bueno, mira, yo sé que esto es tema de gustos, habrá personas que apreciarán más este tipo de arte, pero no sé, estas tres me gustaría que mejor me lanzaran al río antes de que me pusieran una de estas encima. No, bueno, lo de Dolores del Río es una tragedia porque Dolores era una mujer bellísima, ¿no? Y entonces en esta escultura que refleja como las luces que proyectan en el cine, ¿no? En cada medallón trataron de representarla, pero es que es horrible. Sí, pero no sucedió. Para nada. La intención ¿no? fue buena, se ejecutó de manera extraña. Está interesante, o sea, como rareza de monumento fúnebre está interesante, así como hay varios, pero sí, no es para nada de mis predilectas. No, igual, pobrecita Dolores. Esta de aquí atrás, que es de María Lavalle. Ajá. También, ¿no? O sea, espero que ella haya sido feliz con su monumento funerario, pero... No, que es como una representación muy modernista de una llama, ¿no? O sea, es como... o sea, es una antorcha, es lo que quiere, es el fuego eterno. Yo la veo así, ¿no? Bueno, es como el caballito de la Torre del Caballito, que si no me dicen que es un caballo, yo no me entero, así con esta situación. Ok, bueno, ¿no? Pero puntos por intentar y que sea una llama moderna, está bien, se vale. Fue buena intención, ¿no? Que por cierto, bueno, está ahí el busto del doctor Ignacio Chávez, pero si les interesa un poco como el mundo del arte, Remedios Varo le hizo un retrato hermosísimo a Ignacio Chávez, que lamentablemente creo que no está en México, se vendió a una galería privada. Ajá. Pero es precioso porque, bueno, pinta al doctor Chávez y a una serie de figuras donde el doctor Chávez les está abriendo el corazón como con una llavecita, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces ahí está el dato, ¿no? Malditas colecciones privadas. Si yo fuera rica tendría una, ¿verdad? Pero como no lo soy, me toca odiarlas. Y pues bueno, amigos, aquí estamos justo en la mitad de la rotonda. Aquí siempre les comparto que el Panteón de Dolores también fue el primer panteón en el país que tuvo un horno crematorio. Okay. ¿Vale? Se fundó el horno crematorio en 1909 a iniciativa del doctor Lisiaga y era como pues un reflejo de la modernidad y la sanidad del país, ¿no? En esas fiestas del primer centenario de la independencia. Y pues bueno, el crematorio sigue funcionando hasta nuestros días, igual el edificio es moderno y demás, solamente que pues la mayoría del tiempo sí está en uso. Okay. Hay muchas personas de escasos recursos que cuando fallece un familiar acuden a la alcaldía y la alcaldía les proporciona el servicio tanto de crematorio como de velatorio en el panteón a un costo ínfimo, ¿no? Entonces, por eso casi siempre el crematorio, lo tenemos en funcionamiento, ¿no? Ok. Como dato curioso. Como otro dato curioso también que a mí siempre me gusta comentar es que aquí hay personajes de todos los estados de la República excepto de uno, que es Aguascalientes. Y es una tristeza porque los restos de José Guadalupe Posada, de Aguascalientes, que nació en Aguascalientes, están aquí perdidos en el Panteón de Dolores. En la fosa común, ¿cierto? En la fosa común, ¿no? Y para encontrarlo, él difícil. Cuando muere en 1913, muere en la pobreza total y le toca un entierro gratuito, pero pues que significaba la fosa común, ¿no? Entonces, la doctora Herrera ha encabezado mucho tiempo esta iniciativa de poner aquí un cenotafio para José Guadalupe Posada, porque los restos están en este panteón y sería nuestro primer hidrocálido en la rotonda, ¿no? Y yo creo que sería bastante correcto, simbólico, porque está aquí, no sabemos en dónde, pero aquí está. Y también para representar a Aguascalientes, si hay un personaje por cada estado. Claro. Sería lo justo. Y es triste porque otro de los pintores que podría estar aquí también de Aguascalientes, Saturnino Herrán, sus restos están perdidos, pero en el Panteón Español. O sea, ¿qué hemos hecho con nuestros artistas? ¿Qué hemos hecho con nuestros artistas? No. Totalmente. Bueno, esta es una de las partes más políticas de lo que les mencionaba y lo comenté también contigo. Vicente Fox, cuando llega a la presidencia, aparte de que le cambia el nombre a la rotonda, llegó mucho con este discurso de la alternancia democrática y los partidos políticos y la manga del muerto, ¿eh? Y entonces él
decreta que se trasladen aquí los restos de los que en ese momento eran los restos de los fundadores de los que en ese momento eran los 3 principales partidos políticos en México. Entonces traslada a Heberto Castillo del PRD, que es esta tumba que parece así como pasillo del aeropuerto. Sí, terrible, parece Antara ahí adentro, ¿no? A Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, grandísimo intelectual, que tiene como esta esfera, ¿no? Ahí esa de menos está más interesante. Esto ¿no? Sí, creo que hasta las de allá están un poco más respetables. Sí. O sea, la de Heberto Castillo es horrible. Bueno, ¿no? Parece que venimos a criticar. Sí, ya, pero no nos juzguen. No nos juzguen por nuestras opiniones correctas. Y Jesús Reyes Herol es el gran ideólogo del priismo, también un gran intelectual. Pero como en ese momento cuando Fox está en la presidencia hay un ambiente muy antipriista en la opinión pública, la familia acepta que se levante aquí un cenotafio, pero los restos de don Jesús se quedaron en el Panteón Francés de La Piedad. ¿Okay? Y los 2 últimos que tuvimos pues fueron otra vez discurso político, fueron traídos aquí por el no quiero decir presidente. Un señor de Tabasco. Un señor de Tabasco. Que fueron Valentín Campa, un líder sindical ferrocarrilero, ¿no? Importante, bueno, interesante el personaje, y Martínez Verdugo, que fue también un personaje político del Partido Socialista y tiene, por ejemplo, la hoz y el martillo de los comunistas, y demás, ¿no? Aquí entonces, también está. Aquí, sí, claro. Sí. ¿No? Y entonces estos fueron los 2 que trajo el presidente anterior. La de actual tampoco me cae bien, pero nada más para aclarar, ¿no? Pero por si había dudas. Pero dije la anterior, no, la actual tampoco me cae bien. Ni la anterior ni la actual, nadie. Nadie me cae bien. Nadie en los últimos años. Peña Nieto al menos me hacía reír. Creo que a todos, creo que de menos de eso servía. Entonces, pues bueno, otra vez, ¿no? Como el discurso de reivindicación social de ese sexenio, pues aquí queda como el testimonio, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues ahí está como esta cosa política, ¿no? Esta tumba está a la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Ok. Sí, este es el cenotafio de Sor Juana. Ok. Que también, como lo comentábamos, pues los restos no están platicado. Aquí, no se han encontrado. Pero pues era más que meritorio, ¿no? Que Sor Juana tuviera un lugar aquí. No, por supuesto, y esta, a pesar de una construcción moderna, sí está bonita. Tiene el tema de la pluma, porque ella era escritora, tiene su rosario. Eso, y aparte es un rosario muy particular, está interesante también. Sí, es muy bonito el monumento. Y aquí vale decir que, bueno, la doctora Herrera ha hecho como varias proyecciones de cómo podría evolucionar la rotonda en el futuro, a pesar de que todavía hay como algunos espacios. En algún momento se pensó que pudiera estar aquí, por ejemplo, Octavio Paz, nada más que, bueno, la familia decidió que se quedara en San Ildefonso. Pero hay, por ejemplo, la proyección de que toda esta barda verde que está rodeando la rotonda se vuelva como de concreto y sea un lugar para nichos, ¿no? Ok. O sea, así se le daría como mayor espacio a más personas, ¿no? Aunque no crean que es muy cotizado el estar aquí, ¿no? O sea, no es algo como que... Yo pensaría que sí, yo hubiera imaginado que sí. Yo creo que por el tema político, o sea, y de que el presidente como que te haga el favor de que tienes que estar aquí. Como, sí, bueno, principalmente, ¿no? Por eso quizás. Sí, no, qué mal le fue a Heberto Castillo, pero igual y él ¿crees que él haya supervisado la tumba que quería? No, para nada. No, porque bien, por ejemplo, Heberto Castillo muere en 97 y Fox llega hasta el año 2000. O sea, lo trajeron aquí ya posteriormente. No, pero trágico. Sí, trágico. Digo, ¿qué más quisiera uno que eso? Debería uno de encargarse de su tumba, ¿no? Pero pues muchas veces la familia es como, alócate, sí, ¿no? Totalmente. Alócate. Bueno, podemos pasar aquí, sí, claro, porque me da curiosidad. Sí. El tema de la niña. Sí, la niña ofrendando este olivo, ¿no? Sí, justo. Linda escultura también.
Okay. Y además es un busto muy bonito. Es un gran busto, sí. Pues el tema de la niña, ¿no? También. Sí, simbólica, ¿no? Digo, aunque al parecer esto lo puso su hija, no, fue, o lo quería poner su hija Josefa de Ocampo de Mata. Y al final quien lo consolida son la los nieta nietos y sus hijos, ¿no? hijos. Aquí tenemos otra vez el alfa y el omega. Sí, aquí se ve bastante bien, ¿no? Con las antorchas invertidas que vemos seguido. Así es muy característico del arte funerario. Las flores marchitas. Las flores marchitas. ¿No? Y pues bueno, la tumba del general Felipe Berriozábal. Con todas sus respectivas insignias. Sí, el águila allá arriba es también muy bonita, ¿no? Con la espada y demás. Lástima que Coacalco se llama Coacalco de Berriozábal, algo así. Sí, Coacalco de Berriozábal, pobre Berriozábal, si viera Coacalco cómo está. ¿No? No, qué bueno, hay gente que está mejor muerta, creo yo, porque si no, estamos viviendo una muy mala época, entonces los envidio bastante. No, y miren, este es precioso. Sí, ¿no? Totalmente. El de Pablo Sidar. Esta mujer, sus pliegues, su mano, todo muy hermoso. Es muy bonito, ¿no? Este detalle de acá con las palmeras, las nubes, que es súper sutil. Como una especie de playa, ¿no? Del sí, paisaje, pero, ¿no? O sea, labrado con una superficialidad muy perfecta. Y las antorchas también ahí arriba. Claro, ¿no? Sí, nunca pueden faltar. Las llamas votivas, ¿no? Y bueno, acá vamos a pasar como a un cuadrante de estrellas un poco. Ok. Aquí sí que, bueno, les puedo comentar de esta. Esta que tiene forma de libro es de Mariano Azuela, ¿no? Y que es como muy alusiva a su labor de escritura. Ay, ¿no? pues tiene su plumilla. La pluma y el libro, ¿no? Esta que parece que es como un estilo neogótico, que parece como una iglesia en chiquito, es la tumba de Mariano Escobedo. Ay, mira, es muy clásica esta. Que tiene nombre, de aquí todos tienen nombre de calle, obvio, ¿no? ¿Qué fue primero, la persona o la calle? O la calle. Entonces, Mariano Escobedo es el general ante quien se rinde Maximiliano en 1867 en el sitio de Querétaro, ¿no? Que además Porfirio Díaz lo detestaba con todo su corazón porque Porfirio Díaz en esa guerra, él había conquistado Puebla y había conquistado la Ciudad de México. O sea, él estaba destinado a ser el gran héroe de esa guerra. Pero pues resulta que fue a Mariano Escobedo ante quien se rinde Maximiliano, o sea, el que estaba en Querétaro, y le robó toda la gloria y todas las luces, y lo detestaba con todo su ser. Incluso en esta obra enciclopédica de historia nacional que se hizo de México a través de los siglos, o sea, Díaz se encargó de denostarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Lo odiaba por completo. Pues enos aquí frente al enemigo mortal de Porfirio Díaz. Odio jarocho. Odio jarocho. Y bueno, acá atrás está, por ejemplo, la gran escritora Rosario Castellanos, que acabamos de conmemorar hace poquito 100 años de su nacimiento, ¿no? Que tiene un epitafio muy bonito, la escultura es muy bella. Sí, me gusta la simbología también. Tengo que decirles que esa pluma que tiene en la mano también venía la gente y la vandalizaba, o sea, venía y la arrancaba, ¿no? ¿De verdad? Sí, claro. Es que aparte también se llevan las cosas más random. Aquí puedo notar que también nos faltan letras. Sí, claro, la de Julián Carrillo del Sonido 13, músico, un gran músico, y también la de allá de Nabor Carrillo con el... Sí, bueno, pero ¿cómo te llevas? Mármol, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero es muy triste de igual manera. Allá, por ejemplo, la de Nabor Carrillo también es como un simbolismo político porque a él lo decretó que estuviera aquí Luis Echeverría, ¿no? Nabor Carrillo había sido rector de la universidad y yo considero que era como un gesto de reconciliación de Echeverría con todo el sector universitario después de lo que había pasado en 68, ¿no? Uh-huh. Entonces también ahí está como otro ejemplo del simbolismo político, ¿no? Ok. Acá está Torres Bodet, poeta, diplomático, secretario de Educación Pública, ¿no? Hombre extraordinario y, por supuesto, David Alfaro Siqueiros. Esto es inconfundible. Sin que tú me digas, yo ya creo que ya todos lo sabemos. ¿No? Entonces, que está representando un Prometeo, tal cual, ¿no? Claro, su famoso Prometeo. Pues en la mitología griega clásica, pues es el hombre que le regala el fuego a la humanidad, ¿no? Y entonces está condenado a que un águila le devore las vísceras todos los días. ¿No? Entonces, bueno, este es como el cuadrante de estrellas y pues ya estamos como en la parte final. Y pues bueno, aquí ya es como
una parte final de la rotonda que cada vez que comenzamos el recorrido por allá, pues terminamos por aquí. Acá están, esto no tengo el dato concreto de cuándo los trajeron, pero seguramente trajeron a varios personajes al mismo tiempo porque la composición de los sepulcros es muy similar. Más bien los bustos varían en material, ¿no? Pero y ya, lo demás hasta las letras, sí. Pero, por ejemplo, pues ahí está el gran historiador Francisco Javier Clavijero, está el poeta Ramón López Velarde, de ese lado, Antonio Caso. Esta tumba de Ignacio Manuel Altamirano, el águila, siempre se me ha hecho impresionante. Sí, ¿no? Es totalmente estilo águila imperial. ¿No? Que parece que de verdad va a alzar el vuelo. Es muy, muy buena. También su busto está muy bonito, de piedra. Sí, ¿no? O sea, los rasgos que tiene así como de estoicismo, ¿no? Con la así mirada perdida, pero se ve que es el movimiento del viento en su ropa. Todo eso son buenos detalles. Muy bonito. Sí. ¿No? Acá está Guillermo Prieto, ¿no? Y bueno, la de acá de Valentín Gómez Farías, que es una tumba que mezcla elementos prehispánicos, ¿no? O sea, las serpientes. Las serpientes, sí. Acá con el águila. Y bueno, esta ¿qué es? ¿Puedo contar la historia rapidísimo de esta, claro, si quieres? Sí. Así como muy... Pero porque por siempre me gusta romper ese mito tan horrible. Bueno, aquí nada más quisiera yo mencionar, aquí tenemos pues la clásica columna rota, ¿no? De vida interrumpida. Así es. Y ya, solo quería hacer la mención porque hablamos de eso alguna vez. Sí, claro, no, pero además, pues, si se dieron cuenta, hay varias columnas rotas aquí en la rotonda. Sí, también hay un obelisco cubierto. No, hay muchos elementos de arte funerario acá, ¿no? Clásico, sí. Y bueno, estas se las me quería detener aquí porque es la tumba del general Jesús González Ortega. Nosotros en México tenemos, o sea, es una historia tan manipulada políticamente que, bueno. Verdaderamente sí. Nosotros celebramos la batalla del 5 de mayo, ¿no? Porque ese día le ganamos a los franceses en 1862 y Zaragoza los venció y shalala, ¿no? Bueno, es una historia larga, pero se las voy a tratar de acortar. Cuando los franceses llegan a Puebla en 1862, ellos no saben dónde se están metiendo. O sea, no tienen idea de lo que van a hacer militarmente hablando, ¿no? Obviamente, los Zacapuaxtlas y el ejército mexicano sí tenía conocimiento del terreno y demás, y es por eso que pueden vencer a los franceses, pero no fue ni una batalla épica, ni fue nada guau por el estilo, ¿no? Y lo que pasa con Zaragoza es que se muere muy poquito tiempo después de tifoidea, y muriéndose, ganando esa batalla y joven, pues fue elevado así como al altar, ¿no? De los héroes nacionales. Pero, para mí el verdadero héroe de esa fecha fue Jesús González Ortega. Los franceses regresan un año después, es decir, en 1863, y ya sabían perfectamente lo que iban a hacer, ¿no? Y ellos sitiaron la ciudad de Puebla más de 2 meses. O sea, tuvieron cercada la urbe, le cortaron alimento, agua y estuvieron peleando con el ejército mexicano encerrado en Puebla durante más de 2 meses, y ese ejército mexicano estaba al mando de Jesús González Ortega. O sea, González Ortega no les ganó una batallita ahí por suerte. González Ortega les aguantó un sitio más de 2 meses a los franceses, ¿vale? Y hay una historia trágica después de esto. Como los franceses sitiaron la ciudad, o sea, lo que significa que no dejan entrar alimentos, que probablemente cortaron los suministros de agua, además, la ciudad de Puebla, sobre todo los niños, literalmente se estaban muriendo de hambre. Sí. Toda la gente se estaba muriendo de hambre en Puebla. Y de hecho, los franceses cañonearon la ciudad y quedaron muy pocos edificios antiguos en el centro. Si ustedes van a Puebla, son muy poquitos los edificios novohispanos que sobrevivieron a ese cañoneo de los franceses. ¿Y qué es lo que pasa? Que González Ortega le escribe una carta a Juárez y le dice: señor presidente, nos estamos muriendo de hambre, la ciudad está muriéndose porque no tenemos alimento. Y Juárez le dice: sí, cómo no, general, yo le voy a mandar toda la ayuda que quiera, ¿no? Ahí va. Entonces envía a Ignacio Comonfort al frente de un convoy de alimentos para abastecer a Puebla y que pudieran sobrevivir y además seguir manteniendo el sitio. Los franceses, que no son nada tontos, se dan cuenta que viene el convoy, lo rechazan, y este convoy se va a un pueblo cercano a Puebla que se llama San Lorenzo Almecatla, y
por arte de no sé qué, se les cruzó por la cabeza, deciden ellos comerse la comida y organizar una borrachera con una fiesta para subir la moral porque no los habían dejado entrar a Puebla. Entonces, mientras la ciudad de Puebla se está muriendo de hambre, ellos están comiendo la comida y están emborrachando en San Lorenzo, ¿no? Es terrible. Sí, suena bastante mal. Además, ahí les va la peor parte. El mariscal Bazán, que después fue el líder militar de Maximiliano, ¿no? En ese momento creo que todavía no era mariscal, pero después lo fue con Maximiliano, se da cuenta de que estos están en la fiesta en San Lorenzo y entonces se lleva a su ejército de franceses, van caminando por la vereda del río Atoyac con silencio absoluto, sin fumar un cigarro, sin nada, y los encuentran a todos muertos, o sea, ahogados de borrachos, dormidos, y los masacran a todos. A todos los masacraron. O sea, fue una matanza de más de 1,000 gentes. Pero o sea, todo mal desde el inicio. Desde el inicio todo mal. Y entonces, como Montfort salvó la vida porque se había ido a dormir a una hacienda que estaba un poquito más para allá, pero el ejército se comió la comida, se emborrachó y lo masacraron después porque lo agarraron dormido después de la borrachera. Claro. Entonces, después de que pasa eso, González Ortega no tiene más opción que rendir la ciudad de Puebla en el 63. Por eso aquí en la tumba dice Puebla 1863. Y es como el gran acto heroico de haber mantenido ese sitio y después que estos hicieran lo que hicieron, ¿no? Y pues González Ortega se merece pues al menos el reconocimiento de que él estuvo al frente, ¿no? Durante todo ese tiempo. Mira, claro, y bueno, antes que nada, gracias por aclararnos esta parte de la historia. Y quiero aprovechar este momento también para decirles que en parte, bueno, hay muchas razones de por qué ustedes en general tendrían que aprovechar las visitas guiadas a los cementerios en general, pero es el tipo de datos que de verdad puedes encontrar estando aquí con alguien como Javier, que se especializa en el estudio de estos cementerios en particular. Entonces, me da gusto que podamos estar compartiendo este pedazo de información contigo y con los que nos ven desde Muerte Curiosa, pero principalmente el objetivo de esta pequeña cápsula es eso, como mostrarle a la gente que vale muchísimo la pena venir a lo mismo que hablábamos el episodio anterior, que es buen momento para empezar a romantizar los cementerios mexicanos también. Claro. Y tal vez así, si nos unimos entre todos, podemos blindarlos un poco más de las carencias que el gobierno no los protege de. Puede ser, ¿no? Entonces, y pues bueno, la última tumba que visitamos siempre, pues obviamente es la de Diego, ¿no? Que como les mencionaba, la máscara mortuoria y las manos son obra de Ignacio Asunzolo, que están hechas en mármol, que tiene un mosaico precioso de una mujer indígena en Día de Muertos, que además tiene esta forma como, o sea, es como el Anahuacalli en chiquito, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Y el sarcófago tiene un montón de iconografía funeraria relativa a la muerte, ¿no? O sea, de este lado, por ejemplo, se ve una persona que está descendiendo al inframundo. De aquel lado se ve un xoloscuintle con un busto mortuorio, ¿no? Y siempre es como una de las que más llama la atención, ¿no? Ya en la parte de atrás está un pequeño busto de Diego con las placas conmemorativas. Pero, pues bueno, es tanto por el personaje como por la composición misma del monumento, pues es una de las tumbas más vistosas de la rotonda, ¿no? No, además de que es una muy bonita tumba, también es interesante, como decías, ¿no? Aquí tenemos las manos, tenemos la máscara mortuoria una vez más, pero el ver, ¿no? El final de Diego Rivera, porque creo que todos lo tenemos en un concepto bien distinto ahora al final de su vida. Si fuera alguien que no tuviera tanta cosa alrededor, no lo reconocería, ¿sabes? Claro, no, bueno, es que Diego pues, terminó, muy mal de salud. O sea, lo podemos ver aquí. De cáncer, ¿no? Sí. Y es una historia interesante porque Diego viaja, me parece que varias veces a la Unión Soviética cuando apenas empezaba a implementar el tratamiento de quimioterapia para tratar el cáncer, ¿no? Entonces, él viaja a la URSS, a Rusia, en específico, y hace toda una serie de pinturas como que reflejan mucho esa esperanza de vivir, ¿no? De niños, colores, cosas así, pero pues la verdad es que estaba ya básicamente... Es marchito él. Muy marchito, ¿no?
y pues se puede ver, no, o sea, el rostro es impresionante, ¿no? Cómo está demacrado, ¿no? Y es por eso que yo creo que esta tumba también es tan impactante, justo por eso, porque te enseña ya la etapa final de Diego Rivera, de su enfermedad, de él, de su cuerpo, de hasta dónde le dio su vehículo físico, a diferencia de cómo lo vemos en los retratos, en las fotografías, con toda su vida tan escandalosa que llevó, ¿no? Entonces, llegarlo a ver a su fin, tal cual como el saco de carne y huesos que todos somos, en realidad. Así es, ¿no? Y pues con esto termina nuestro recorrido por la rotonda de las personas ilustres, Matilda. Javier, muchísimas gracias, de verdad, por compartir entrar a tu tiempo, Ay, no, al contrario. tu conocimiento y Muchas ayudar gracias. a que esto llegue a la audiencia de Muerte Curiosa. De verdad, estoy muy agradecida contigo de podernos haber dado esta visita. No, pues muchísimas gracias a ti, Matilda. De verdad estoy muy emocionado de que hayamos podido hacer esto. Y yo feliz de compartir con ustedes y de vivir estas aventuras en los cementerios, ¿no? Y espero que sea una de varias, porque de hecho se vienen varias cositas, no vamos a spoilear, pero pues bueno, antes que nada, por favor, vamos a compartir tus redes aquí para que te puedan buscar. Sé que también das visitas guiadas en otros cementerios. Ajá. De verdad vale muchísimo la pena, de verdad quisiera pues invitar al público a que se animaran a las visitas guiadas de cualquier panteón en general, ya sea con Javier o con cualquier persona en la parte del mundo que estés, pero son muy enriquecedoras y valen muchísimo la pena. De verdad, muchas gracias por el día de hoy y pues nada más, ya saben, si este episodio creo que vale mucho más la pena verlo en YouTube, por las imágenes, por todo lo que pudimos ver en el recorrido. Espero que se suscriban. Si no están suscritos ya, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Muerte Curiosa en todos lados, en plataformas digitales también. Me refiero a, ya saben, Spotify, Apple Podcast. Entonces síganos si no lo han hecho ya y también por favor sigan las redes de Javier que vamos a estar compartiendo aquí y sobre todo participen mucho en las actividades del Panteón de Dolores cada vez que hay alguna especie de activación porque ayudan muchísimo pues a la conservación y visibilidad del panteón. Y como les dije, la idea de esto era romantizar los panteones mexicanos porque hay mucho de qué hablar aquí también. Pues, Matilda, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Gracias.